Gracias por dejarme entrar nuevamente en cada uno de sus hogares, de su computadora o de su celular para hablar sobre nuestro canal. Cuando lo comencé, nunca imaginé la cantidad de temas que iban a venir luego de la simple palabra Saori o radiestesia. Es así que ustedes han sido testigos y se han tenido tiempo de ver la enorme cantidad de videos que he subido, escuchar y ver experiencias sobre venas de agua, sobre detección de líneas Hartmann, Curry o Peire, que son las menos frecuentes porque son radiaciones de líneas más anchas, fallas geológicas y otra serie de alteraciones que he denominado con el nombre de geopatías. Pero en el contexto de este pequeño resumen, porque se va acercando el fin de año y siempre tenemos la tendencia a hacer resúmenes y a hacer programas para los meses que entran dentro de poco como un nuevo año, quería relatarles un poco la sorpresa de que a medida que comienzo a ver videos de gente que hace años que está estudiando estos fenómenos, me admiro de lo que es la capacidad de averiguar la armonización, de localizar puntos de falla en la Tierra o dentro de nuestro hogar o afuera, y cómo estudiosos muy prolijos y muy dedicados al tema lo hacen en forma muy profesional. Por supuesto, existe también esa tendencia que ya he marcado muchas veces de quien utiliza la radiestesia o el saurismo para encontrar tesoros o para encontrar algo valioso. Son los más numerosos en América Central, pero en definitiva la sorpresa es que el trabajo es mucho más complejo de lo que yo había pensado. Sí se lo encara desde el punto de vista de la geobiología, combinada con el Feng Shui, combinada con armonizaciones de tipo ancestral que tienen miles de años de uso, algunas de las cuales comparto y con otras las estoy probando, ensayando para ver si resulta en el caso de donde yo vivo o donde yo hago las prácticas. Tal diagramas como el que me envió desde España José, que es una especie de mandala fabricado a base de ecuaciones que se realizan en referencia al Sol, en referencia a la latitud, en referencia a los astros y a la puesta del Sol, en referencia también a la específica ubicación geográfica donde uno se encuentre. También he quedado muy impresionado por los trabajos de Daniel Rubio. Lamentablemente tengo que mencionar algunas personas y dejar otras de lado, pero sé que hay muchísimos, muchísimos más que están trabajando sobre este tema y que lo que me hacen es señalar todo lo que falta aún para que esa intención que tuve al principio y la sigo teniendo de desarrollar la radiestesia en un camino determinado tenga que experimentar, estudiar y recoger aún más información para llegar no a la meta final, sino a importantes logros que es el deseo más ferviente y transmitirlo y poderlo transmitir en forma sencilla, no en forma catedrática, no en forma de lección maestro-alumno, sino en la forma más simple posible para que cualquiera
cualquiera tome un instrumento de los viejos sabrí, ya sea péndulo, ya sea varilla, ya sea las manos o lo que fuere para lograr su objetivo. Es así que en ese camino, hace poco entré en combinación, charlas, en intercambios con el radiestesista más cercano que tengo, casi que diría en Uruguay, de los pocos, que es Jorge Telechea de Minas, y me habló de las chimeneas cosmotelúricas que yo realmente no había tocado como tema. Quizás por desconocimiento, pero también las había sentido nombrar en alguna persona que me consultó de Argentina, que son especie de tubos muy especiales que no se sabe muy bien su origen, que las descubrió un geólogo francés, Guy Tyson, o Tyson, no sé cómo se pronuncia, y que complementa toda esta ensalada, por decirlo de alguna manera, de venas de agua, Harman, Curry, fallas geobiológicas, líneas Peires, para lograr hacer de ellas nuestras amigas y armonizar el lugar donde vivimos. Pero mi orientación es otra, y lo digo sinceramente, yo valoro en pila con mucho respeto estos trabajos porque veo que son trabajos muy serios, que lleva mucho tiempo, las mediciones, el contacto con un equipo profesional que mide, que saca distancias, que va con un arquitecto a un lugar que se está por edificar o una casa que ya está hecha, que tratan de que allí reine una cierta armonía para que las personas que vivan allí vivan felices o simplemente vivan bien. Y mi pregunta, y la pregunta del día de hoy, y por eso este video, ¿y después qué? ¿Y después de armonizar qué? Y después de tratar de encontrar los dispersores más adecuados, que para mí siguen siendo las piedras, los mármoles, aquellos elementos que la naturaleza nos da y no los geográficos, dibujados o los que se hacen en base a cálculos, con el perdón de los que lo hacen, y está bien que lo hagan, porque tiene que haber varias opciones o varios caminos para llegar a la meta final, que es un ser humano mejor, más desarrollado, más apto para que sus capacidades se pongan en juego a pleno. Aquello que decía yo del libro de Lejean, el medium, el psíquico y el físico. O sea, tres practicantes de distintos formatos de investigación que terminan uniéndose para llegar a lo mismo. Y entonces yo decía, después de esa armonización, después de ese trabajo arduo, y que por momentos yo que no tengo una profesión de geobiólogo, tomo la geobiología como una referencia, con respeto. Creo que la radiestesia no es geobiología, que son campos que se complementan, pero que son diferentes. Y después de esa armonización, ¿qué? Y después de ese descubrimiento de las venas de agua, de las líneas Curry, Harman, de las fallas, de las chimeneas telúricas, ¿qué? ¿Qué viene después? Eso es lo que yo quiero desafiarme para empezar a planteármelo de aquí en adelante, sin importar si viene fin de año o comienza un año nuevo, porque surgió ahora. Cuando surge algo, naturalmente, es por algo que se acerca a uno. Y uno lo debe tomar como un desafío para proseguir esta tarea de llevar adelante este canal que ustedes, por suerte, van siguiendo día a día. Aparecen nuevos seguidores, aparecen preguntas interesantes de ¿para qué sirven estos mandalas?
de para qué sirve descubrir una línea Harman y evidentemente para qué sirve descubrir una vena de agua, aunque es clarito que muchas veces, además del efecto que pueda causar desde el punto de vista tóxico, es un bien muy preciado. Hoy que se está produciendo el fenómeno ya anunciado, que en algunos lugares, como decía Andrés Cano de Colombia, llueve intermitentemente hace semanas, y aquí en Uruguay recién ahora, en estos últimos días, se atenuó un poco la sequía que hay. Y hoy justamente un integrante del gobierno que está dedicado al rubro rural decía, aprovechen ahora a hacer sus pozos de agua, aprovechen ahora que llovió un poco acá en Uruguay a realizar sus previsiones porque quizás tengamos un verano muy fuerte en calor y muy seco. Desde el punto de vista humano, la radiestesia es mucho más que armonización. Desde el punto de vista humano como especie y como alguien que tiene que dejar mejor el mundo que tomó cuando se tenga que ir, la armonización es imprescindible, la meditación es imprescindible, pero la misión mía es mucho más allá. Ese sentir que dice Rubio con las manos sobre un lugar, sobre un templo, sobre un edificio, sobre una entrada a un lugar y ya percibirlo sin herramientas de radiestesia, lo que allí sucede, que también lo dice De la Rosa en su libro La intuición y la radiestesia, tiene que ser el despertar nuestra capacidad extra, mal llamada paranormal, mal llamada percepción extrasensorial, porque es una percepción sensorial en otro nivel. Es como si tuviéramos varios pisos y en los pisos inferiores estuviéramos detectando todas estas líneas de energía que da la Tierra o que la Tierra toma del universo, del Sol, de su posición de salida, de otros elementos magnéticos que la Tierra ya tiene, radioactividad que la Tierra ya tiene, que entran por un lado y salen por otro. Azaroso y muy llamativo es de esas chimeneas como telúricas, que es para mí una incógnita, pero que ya las empecé a medir en mi casa y me falta empezar a medirlas en el campo, afuera. Entonces, simplemente el mensaje de que no hay que quedarse con el primer maestro que uno encuentra, que los hay y muy buenos, y Antonio Rubio es uno de ellos y muy bueno. Como Fernando Pérez en su salud ambiental también. Los nombro porque son los que yo tuve más contacto últimamente en relación a que ya vienen trabajando hace tiempo con la salud ambiental y con el sentir o resentir que tanto nombra Antonio Rubio. Es ir más adelante en cuanto que para buscar un mañana mejor en nosotros y en nuestra colectividad, todos estos elementos son la base, la plataforma de lanzamiento. Porque en realidad nosotros en nuestro hogar, según mi criterio muy humilde, tenemos que cuidar todas estas geopatías, especialmente en el dormitorio, pero reconozcamos que la sociedad moderna, cuando la mujer sale a trabajar y el hombre tiene dos trabajos, cada vez estamos menos en nuestros hogares. Sí hay que cuidar el lugar de descanso. Sí hay que cuidar si tu trabajo es desde tu casa, online, sentado frente a una computadora. Pero el trabajo final todavía está por empezar. Vida de una forma completamente distinta a la que conocemos hoy, para completar lo que es el camino a llegar a desarrollar plenamente nuestras capacidades. Repito, nuestras capacidades y no nuestros poderes. Como se decía antes, tiene poderes. Sabe lo que va a pasar porque tiene poderes.
descubrió algo que estaba perdido porque tiene poderes. No, porque tiene capacidad desarrollada, descubierta, y porque puso el foco, la atención en el tema. La radiestesia no contesta lo que tú no preguntas. Si tú no pones el foco en una vena de agua, tú no vas a encontrar una vena de agua. Si tú desconoces las chimeneas como telúricas y nunca preguntaste, la radiestesia no te va a venir a golpear la puerta para que tú tengas una respuesta. Poner el foco en algo que tú busques es conocer de otros que ya han hecho ese trabajo, que ya están en camino en el estudio de esos fenómenos y por supuesto de la herencia milenaria que tenemos, no de chinos, de Feng Shui, de las colectividades más primitivas que esas aún que ya manejaban ese sentir intuitivo, porque si no lo tenían antes que los sucesos pasaran, perdían la vida. Es un juego mucho más difícil que el nuestro ahora, que lo hacemos cómodamente sentado en nuestra casa, con nuestra computadora, nuestras grabadoras modernas o no, con luz eléctrica. Ellos lo hacían o lo empleaban porque no lo necesitaban para vivir. Era intuición o muerte. Y nosotros lo necesitamos ahora para desarrollar nuestra capacidad hasta el último día de vida que tengamos, porque si no, estamos vivos, pero no estamos desarrollados. Y entonces vamos a estar tristes y frustrados. Y creo que el universo precisa gente desarrollada en su máxima capacidad y gente alegre, que a pesar de su edad, o a pesar de que sabe que tiene un tiempo finito en esta tierra, haya cumplido la misión de desarrollarse, de ayudar a otros a desarrollarse y de ser feliz. Será hasta el próximo video directo, no lo sé, o, o algún paseo que voy a mezclar porque viene la época del verano, que aquí en el este del Uruguay es muy linda. Hasta la próxima.